Buenas tardes a todos. Bueno, volvemos a estar aquí. Seguimos con la prohibición de salir a las calles por el tema del coronavirus, por el virus este que está matando a tanta gente. A día de hoy aquí en España ya ha matado a 1000 personas, pero por gracia del Señor Jesús, todos aquellos que lo han aceptado como su único Salvador, como su único Señor, pues tienen la esperanza y tienen la fe y la certeza de que en estos momentos están un poco mejor que nosotros. Hoy quiero hablar de un tema, vamos a tocar un tema científico, natural, biológico del ser humano. Se titula La maldición del cromosoma Y. Y para ello vamos a ir buscando en la Biblia Génesis, capítulo 1, de los versículos 26 y 28. Es sencillo. Y para esto vamos a leer esta porción de Génesis en el capítulo 1, donde Dios expresa la creación del hombre en estos versículos. Hemos dicho Génesis del 1, hemos dicho Génesis del 1, del 26 al 28. Y dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. En este texto que acabamos de leer, perdonad que esto se llama el caos del directo. Con vuestro perdón. Bueno. En este texto que acabamos de leer, nos vamos a centrar en el versículo 27, donde dice, y creó Dios al hombre, primera parte. En este versículo, y creó Dios al hombre a su imagen, y varón y hembra los creó, es un versículo que sale 3 veces la palabra crear. Sabéis que la palabra crear, pues tiene muchísimos significados, pero en el hebreo hay una palabra concreta para esta palabra que es bara, que significa que donde no había nada se crea algo, o sea, crear de la nada. Cuando se tradujo la Biblia al griego, esta palabra es ex nihilo, que significa crear de donde no existía nada. Entonces, igual que a los hombres, que a los animales, y todo fue que producidos de la tierra, Dios creó a un hombre. Y este hombre que él creó, que una parte era del polvo de la tierra, que lo sabemos muy bien la historia todos, pero Dios creó un hombre completo, cuerpo, alma y espíritu. Este es el crear de la nada. Porque le da vida, porque le da la parte espiritual, y así es. En la segunda parte del versículo dice, y creó Dios a su imagen. A este ser lo hizo a su imagen, o sea que lo hizo un ser espiritual, conectado con el mundo espiritual. O sea que aquel ser que creó Dios, Adán, tenía contacto directo con el mundo espiritual, o sea, tenía si dijéramos, una atadura entre Dios y el hombre. Así que, por ejemplo, los seres
espirituales que estuvieran alrededor, como querubines, como ángeles, pues Adán tenía contacto con ellos porque él tenía este contacto espiritual. Y por tercero, nos dice que creó Dios varón y hembra los creó. Creó Dios varón y hembra, expresando de que a partir de ahí ya se podían reproducir. Muchos teólogos dicen este versículo que está expresando lo que más adelante, o sea, que sería como si dijéramos el boceto de lo que más adelante sería el capítulo 2 o el capítulo 3, hasta llegar al capítulo, sí, hasta llegar al capítulo 4, perdón, hasta llegar al capítulo 5, que es cuando empieza la genealogía de Adán. Pero sin entrar en estas profundidades y sin entrar en detalles si es un bosquejo y que después se volverá a repetir, porque sin embargo en los demás capítulos no se repite la creación totalmente tal como Dios la creó, sino que solo se recrea una pequeña parte de la recreación, como queriendo decir, ahora empezamos a contar lo que es la historia del hombre. Entonces, yo voy a dar un enfoque un poco diferente y voy a decir que cuando Dios los creó varón y hembra, significa que a este ser que Él creó, a este Adán, le puso un cromosoma Y. ¿Qué es un cromosoma? Pues un cromosoma se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Un ser humano presenta 23 pares de cromosomas en sus células, o sea, en todas las células del cuerpo tenemos una información que son estos cromosomas que van en pares, y son 23, de los cuales 22 pares son autosomas, o sea, para funciones y para explicar cómo es el cuerpo. Un ejemplo, en estos cromosomas sabemos la altura que tengo, el color del pelo, el color del ojo, mi piel de qué color será, más o menos mi composición, mi carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos un par de cromosomas que son para el orden sexual, tanto en la mujer como el hombre. Lo que pasa que las mujeres, su par de cromosomas es XX, y en el caso del hombre es XY. Y esta Y, esta variante, que es la del género masculino, es la que transforma todo. Porque si ahora bajo esta perspectiva de los cromosomas vemos volvemos a ver este versículo, Dios creó a Adán, varón y hembra, o sea, con los cromosomas X y Y, para poder determinar el género y así garantizarse la continuidad de la especie. O sea, que si tenemos dos mujeres, digámoslo así, que puedan tener hijos, los hijos que saldrán de esas dos mujeres es una mujer, porque es XX y XX. Si tenemos un hombre y una mujer, tenemos XX y XY. De la unión, si depende el cromosoma que fecunda el óvulo de la mujer es una X, sale una mujer. Si depende el cromosoma que fecunda el óvulo de la mujer es una Y, sale un hombre. Así yo soy un hombre porque mi padre y mi madre, cuando me fecundaron, en aquel momento el esperma de mi padre era Y y fecundó el óvulo de mi madre. Y entonces yo nací hombre, que es lo que soy. Y en el caso de una mujer es el tema de la X. Entonces, imaginémonos que Dios le dio esta potestad al hombre de poder elegir los de los cromosomas, no de elegir, perdón, le dio esta potestad al hombre de tener en su sangre los cromosomas X e Y y en sus células. Vamos a ver un poquito, según la Biblia, la historia de estos cromosomas, porque cuando Dios creó, aquí hemos leído
Adán, lo creó sin una información adicional. O sea que en aquel principio su ADN, sus cromosomas, eran tal cual era él. Y así lo transmite en Génesis 5 y capítulo 3. Si lo queréis buscar, que está ahí al ladito, no cerréis la Biblia porque vamos a leer unos cuantos versículos. En capítulo 5 y versículo 3 dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ya no la semejanza de Dios, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esta imagen y esta semejanza que obtuvo Set, ¿de dónde la obtuvo? En 1948, cuando el Dr. Crick y el Dr. Watson descubren la hélice del ADN, entonces se sabe que ahí, en ese momento, en el ADN, en los cromosomas, está la información para que nazca un ser humano similar al del otro. Entonces, aquel primer cromosoma de Adán era un cromosoma cuando Dios se lo implantó, que no tenía información adicional que sino solo la de él. Cuando Adán y Eva pecan comiendo del árbol prohibido, o sea, no pasaron la prueba de amor que Dios les puso en el huerto del Edén, en el mundo entró una cosa que se llamó la muerte, que antes no existía, a través del pecado. Y este pecado se adhirió al cromosoma Y del hombre. No es que la mujer no tenga pecado, eso no estamos hablando de que el transmisor de padres a hijos de la muerte viene a través del hombre, porque ese cromosoma Y del hombre es el que transmite el pecado. Para que lo entendamos de una forma sencilla, como hemos dicho antes, si la especie no existiera el cromosoma Y, dejaría de existir, porque no puede ser que dos mujeres solo pueden tener mujeres. Sin embargo, al tener un hombre es cuando empieza a relacionarse la especie y es cuando se puede transmitir de padres a hijos toda esta información genética que estamos hablando. Así, en Romanos 5:12 dice claramente, lo vamos a leer, pues un momentito, Romanos 5 y versículo 12 dice que, aquí está Romanos 5 y versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, no lo había dicho, si lo tenéis todo, supongo, ¿no? Amén. Volvemos, amén, amén. Romanos 5:12, perfecto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo que entró? Entonces no estaba el pecado en este mundo, sino que estaba fuera del mundo. No es que se hizo pecado en ese momento, no, es que entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, o sea que entraron dos cosas unidas, pecado y muerte, de otro lugar, o sea, de una parte espiritual llegó a nuestra parte material. Así la muerte pasó a todos. ¿Cómo que la muerte pasó? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto lo que está diciendo es que en la transmisión genética de padres a hijos se transmite una información espiritual que afecta a nuestro estado físico corporal. Esto es importante saberlo para la conclusión que vamos a ver luego más tarde. Después de que ya todo el ser humano tiene el cromosoma Y y el cromosoma Y infectado y pasa la muerte y pasa el pecado y todos nacemos en esa condición, nace Cristo. Y Cristo lo que hace es restaurar nuestra parte espiritual y almática de nuestro ser. Entonces Él restaura otra vez el espíritu, el contacto con Dios y de nuestra alma, para que luego pueda surgir ese nuevo cromosoma Y libre, donde
se volverá a estar este espíritu y esta alma como con Adán. Lo que he dicho es que luego Cristo cambiará. Esto lo podemos ver, en Juan capítulo 10, donde dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10, 10, es decir, lo que leeréis tranquilamente después. Y luego Cristo cambiará todos nuestros cuerpos en cuerpos glorificados. Primera de Corintios 15, 51. Un poquito después de Romanos, Primera de Corintios 15, 51. He aquí, dice Pablo, amén, 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 sí, va, amén. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar del ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí habla de una transformación del cuerpo físico, donde este cuerpo físico transformado posteriormente, ya con un cromosoma Y limpio, perfecto, entonces vendrá nuestro espíritu, vendrá nuestra alma, que ya está limpia por la sangre de Cristo, porque Cristo ya ha hecho eso cuando Él estuvo aquí, y entonces volvemos a ser ese ser completo que era Adán al principio de la creación. ¿Cómo será este nuevo cuerpo con este cromosoma limpio y con limpio de pecado, limpio de muerte? Pues bueno, en este capítulo de Corintios, de 1 de Corintios 15, que si en casa os aconsejo que lo leáis detenidamente porque es muy bonito y enriquecedor en todo lo que dice, pero centrarnos en los versículos del 35 al 58. Y ahí nos da varias pistas de cómo será este cuerpo. Primero será un cuerpo espiritual, porque dice que el cuerpo natural necesita morir como una semilla. Una semilla tiene una formita, ¿verdad? Redondita, como sea, una semillita. Tiene una formita que cuando la plantamos en la tierra muere y sale una planta que no tiene la misma forma que la semilla. Es totalmente diferente. Así es el ejemplo que está dando nuestro cuerpo, tal como lo tenemos, cuando será transformado el otro cuerpo, que será un cuerpo espiritual, es totalmente diferente a este. Será un cuerpo similar al de Cristo. Cuando Cristo resucitó y fue ascendido a los cielos, será un cuerpo muy similar al de Él. Será un cuerpo sin sangre. Acordémonos que a Cristo perdió hasta la última gota de la sangre. Sin embargo, estos cuerpos no están sujetos a las leyes de la física que nosotros conocemos. Por ejemplo, a la gravitación, tanto molecular como, ya estamos hablando de la gravitación, de las fuerzas nucleares débiles y fuertes, como por ejemplo a lo que es la gravedad, porque si os acordáis, y bueno, ahora no tengo aquí el pasaje, cuando los apóstoles están rodeados en el aposento alto, escondidos, porque se pensaban que los iba a matar, y Cristo atravesó las paredes y se puso en medio de ellos. No abrió las puertas, no hizo nada, estaban encerrados con llave. Sin embargo, Él apareció en medio. Y sin embargo, cuando le dijo al incrédulo de Tomás, pon aquí tu dedo en mi llaga, cuando Él puso el dedo, tocó algo sólido. O sea, que este cuerpo no le afectaban las fuerzas nucleares débiles y fuertes, y por eso pudo atravesar los cuerpos sólidos, y sin embargo a la vez se pudo materializar y hacerse sólido para que ellos le pudieran tocar. También en esta resurrección de Cristo nos dice, si no me equivoco, que es Lucas, cuando Él se encuentra con los discípulos y come con ellos peces y miel. O sea que este cuerpo tiene una serie de ventajas totalmente diferentes a las que, o como he dicho antes, con una forma totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y ese cuerpo será el que tendremos nosotros.
tanto si nos vamos allá de una forma natural, como si por el rapto nos vamos de una forma sobrenatural con Él, en un abrir y cerrar de ojos, cuando mientras subimos nuestro cuerpo es transformado. Y si los que ya han estado con Él, entonces de la tierra surgirá ese cuerpo transformado para encontrarse con sus espíritus y sus almas. La pregunta que todo el mundo se puede hacer en estos momentos, hablando del cromosoma, es: ¿y Jesús como hombre también tuvo un cromosoma contaminado? Génesis 3:15. Vamos a buscarlo. Esta es la promesa, y me parece que este versículo, si no lo vimos ayer, lo vimos antes de ayer. Cuando Dios dice, atención, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le habla a la serpiente, o sea, le habla a Lucifer. Y pondré enemistad entre Lucifer y la serpiente. Y entre tu simiente, cuidado, la palabra simiente, en el original es la palabra cera con z, cera, que significa esperma. Así volvemos a leer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu esperma, le hablan a Lucifer, a un ángel, o sea, a un querubín, perdón, y la simiente y el esperma de ella. O sea, habrá una pelea entre el esperma de Lucifer con el esperma de la mujer. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El esperma de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en la parte de la planta del pie, o sea que no le harás nada. Primera pregunta: ¿que la mujer tiene esperma? Bueno, ahí lo dejamos. Seguimos. Segunda pista. Isaías 7:14. Un poquito más para adelante. Vamos a Salmos. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Segunda pista. Entonces, primera pista: el esperma de María. Cuando las mujeres no tienen esperma, algo falla. Segunda pista: la Virgen concebirá. Si es virgen, no puede concebir, porque todas nuestras madres no son vírgenes. Han tenido que tener relaciones para que se encuentre el cromosoma Y con el cromosoma X de mi madre y nazca un chico varón como yo, en mi caso. Bueno, seguimos para adelante. Tercera pista: Lucas 1:35. Llegamos al Nuevo Testamento. Mateo, Lucas 1:35. 1:35. Y dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos la respuesta. Ahora encontramos que el esperma de la mujer no podía provenir de un hombre. La mujer tenía que ser virgen porque no podía haber un cromosoma de un hombre contaminado con el pecado que ovulara el óvulo de la mujer X, que fecundara el óvulo de la mujer X. Y viene el Espíritu Santo y le pone ese cromosoma Y, porque tenía que ser varón el que fuera crucificado en la cruz. Y viene el Espíritu Santo y coloca ese cromosoma Y puro, original, sin pecado, dentro de María. Y ahí empieza a formarse un cigoto, y empieza a formarse el feto, y ahí empieza a formarse el cuerpo de nuestro Señor Jesús. También podríamos decir, pero claro, él dicen que no tuvo pecado, se contaminó con la sangre de María.
sabemos que no. Sabemos que la sangre del feto va totalmente desligada de la sangre de la madre, porque hay fetos que tienen, por ejemplo, O positivo o O negativo, y la madre es A positivo o A negativo. O sea que las sangres no están ligadas. Y además ya se ha estudiado y se conoce que en la placenta hay una pared, una membrana, que los vasos sanguíneos del feto van así y los vasos sanguíneos de la madre van así, no se tocan, lo único que se transmite es oxígeno y dióxido de carbono para que el feto pueda respirar. Por el cordón umbilical lo único que va es el alimento y la defecación, como es normal. Y por último, vamos a ver en Marcos 15:33. Este versículo, que no lo vamos a estudiar muy profundo, pero sí vamos a dar unas pinceladas. Marcos 15:33. Un poquito después de Lucas viene Marcos 15:33. Aquí Cristo ya está crucificado en la cruz y se dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de plena oscuridad. Después de esto, dice que a la hora novena, Cristo empieza a clamar diciendo Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y posteriormente entrega el Espíritu. ¿Qué significa que hubo una oscuridad durante 3 horas cuando Él estuvo en la cruz? Representa esas 3 horas en que el Padre estuvo examinando con el Antiguo Testamento para la expiación de los pecados. Se cogía una ovejita, se cogía un borreguito y se le miraba que no tenía que tener ningún defecto. No podía tener la pata rota, no podía faltarle una oreja, no tenía que ser ciego, tenía que ser perfecto, por lo menos visualmente. Y entonces el sumo sacerdote lo cogía, lo examinaba, y después de examinarlo y darle el visto bueno, hacían el sacrificio para limpiar los pecados. Y eso es lo que está expuesto en Levítico y como lo explica el Señor, como lo tenía que hacer el pueblo. Así, en esas 3 horas que Cristo está colgado en la cruz a oscuras, el Padre está examinando a su Hijo, que no hubiera pecado en Él, que fuera ese cordero inmolado perfecto, sin fallo, sin pecado. Entonces examinó toda su vida, esos 33 años en la vida. No hubo un error, no hubo un pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es naturaleza de pecar. Él hacía las cosas naturalmente sin pecar. Sufría, tenía sentimientos, eso no tiene nada que ver con el pecado. Y por otro lado, cuando Dios examina su interior, sus cromosomas interiores, ve que es una persona, un ser sin pecado. O sea que es como aquel Adán del principio. Y entonces acepta el sacrificio y carga a Cristo todos los pecados sobre él, y en aquel momento dice Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez en los 33 años de Cristo en la tierra que a Dios no le llama Padre, sino que le llama Eloi, Eloi, o sea, Dios mío, porque ya su parte divina había salido de él, porque él ya era todo pecado. Y en aquel momento, consumado es, entrega el Espíritu, se parte el velo y se acabó. El sacrificio perfecto está hecho por la humanidad. Aquel sacrificio que restauró el cromosoma Y, aunque nuestros cuerpos mortales siguen estando mortales. Recordaros que cuando leáis en 1 Corintios 15 lo que hemos dicho antes, veréis que nuestros cuerpos tendrán una transformación. Entonces nosotros vamos a mejor, no vamos a peor. Esa es la ventaja de ser un hijo de Dios. ¿Y dónde vamos con esos cuerpos? Pues con esto vamos a concluir. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Y con estas palabras concluiremos el mensajito de hoy. Apocalipsis 21, casi el último capítulo de la Biblia, del 1 al 5. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima, y de los ojos de ellos ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Repito, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, el cromosoma Y limpio, y ya no habrá más llanto, ya no habrá pecado, ya no habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque ya no hay muerte, porque las primeras cosas pecaron. Y el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo, nadie más, no tus obras, no tus buenas intenciones, no nada de lo que tú te crees, yo hago nueva todas las cosas. Yo, Jesucristo, es el que hago nueva todas las cosas. Por eso dice: todo aquel que cree en Él y confiesa con la boca que Él es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, a esos le dio potestad de ser hijos de Dios. No es por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y a partir de lo que somos, empezaremos a hacer. ¿Lo entendemos? Esa es la vida cristiana. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque en cada porción de la Biblia tú nos muestras ese amor tan grande que tuviste con Jesucristo al darlo por nosotros. Porque en cada porción de la Biblia tú muestras de que tú puedes restaurar aquellos fallos que hubieron. Tú nos muestras que hay una elección para el ser humano, que no tenemos que ir sin duda a la muerte, sino que hay otra opción y saltarnos este paso de la muerte y llegar a una vida eterna. Y es a través de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a vencer el pecado. Ayúdanos a luchar hacia adelante, Señor. Y si hemos pecado, límpianos y perdónanos, Señor. Porque nuestra intención es llegar a ti santos y separados para ti. Esa es nuestra intención, es lo que dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros queremos verte, Señor. Gracias por todo. Ayuda a nuestros familiares, ayuda a las personas que todavía no te conocen, Señor, en este tiempo de crisis, en esta crisis del coronavirus, Padre. Ayuda a los huérfanos, ayuda a los ancianos, Padre, ayuda a las viudas, Padre, dales fortaleza y dales la posibilidad de que se les caiga esos velos de sus ojos, que no ven la verdad, que no ven que Cristo vino a restaurar y a cambiarlo todo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.